personal y propósito profesional, porque nos apegamos tanto al título, a los títulos, a los cargos, al negocio que yo he creado, que nos olvidamos de la persona que está detrás de todo eso. Entonces, cuando yo quito todos esos papeles, esos cartones, como dicen acá en Chile, cuando quito todos esos cartones, ¿quién soy yo? Y sí, te encuentras que eres una persona que lidera. Definitivamente, como tú bien lo dices, las organizaciones están hechas por personas y si no fuese por esas personas no existiesen organizaciones. Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo quiero yo que sean esas personas? Un liderazgo auténtico donde yo no tengo que ser lo que otros esperan, sino lo que soy. Yo no tengo que amoldarme a otras personas para entrar en un grupo, porque eso es querer encajar donde no pertenezco, sino que yo pertenezco a donde me aceptan y me reciben como soy. Conversaciones elegantemente informales desde la autenticidad del ser. Este podcast fue creado con el propósito de contar historias, anécdotas, darle voz a las experiencias a través de invitados maravillosos y también contar con el aporte y las herramientas de expertos para nuestro desarrollo personal y profesional. Yo soy Mariale y bienvenidos a tu podcast En Contraste. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, para el momento que para ti sea ideal escuchar un episodio de tu podcast En Contraste. Quiero darte la bienvenida, quiero recibirte y agradecerte el momento que te tomas para ti y entre ese espacio que buscas para descansar, para tomar un café, un té, un vino, relajarte y escuchar conversaciones que probablemente puedan ser enriquecedoras, que probablemente puedan crear una semilla de curiosidad o que te puedan hacer reflexionar o que te puedan invitar a un cambio o que puedan aportar a tu crecimiento personal y profesional, que es la mayor y pura intención y el propósito y el origen de este proyecto que se ha creado ya algunos meses atrás. Es una historia constante para mí decirles que cada vez que yo empiezo un episodio y hago una grabación, no tengo la oportunidad de conocer en persona a las personas que entrevisto. Han sido muy pocas, creo que ninguna. Conozco personalmente. Sin embargo, eso me ha dado la apertura, mira, de ser empática, de ver otras cosas, de analizar desde otro punto de vista cómo internalizo y conecto con cada invitado. Porque tengo que empezar a indagar, a investigar cómo puedo hacer de esto, para ustedes que nos escuchan, un momento pleno e interesante, pero un momento cómodo donde el invitado también quiera compartir con ustedes y conmigo episodios de su vida que puedan darle a entender al invitado ese recorrido hermoso que ha construido su experiencia a través de todo lo que han hecho. Y también sentirse en la libertad de que están en un sitio seguro donde pueden conversar y que su historia tiene una voz que merece ser escuchada. El día de hoy no es diferente, como cada episodio lo disfruto mucho, con ninguna expectativa porque no sabemos ni siquiera de qué vamos a hablar. Como le digo, no la conozco. Sin embargo, la persona que nos recomendó, él sabe, estábamos hablando antes de empezar el episodio, él es un brujito. Él es un brujito que él, bueno, me dijo, mira, yo tengo una persona que yo creo que va a conectar contigo, con tu concepto, con tus valores y que va a aportar al podcast. Y pues me mandó la información y yo investigué y dije, pues sí, me siento identificada con esta persona, así que creo que podemos hacer un buen producto para ustedes. Quiero darle la bienvenida el día de hoy a Janet Rodríguez. ¿Cómo estás, Janet? Feliz, Mariales, feliz de estar acá, agradecida también por ese brujito que nos conectó. Y lo importante que son las conexiones, ¿no? De cómo nos vamos conectando en el mundo de una manera virtuosa. Gracias por la invitación. No, para mí es un placer recibir. Yo digo, mire, me los traigo para acá, para este pedacito de mi casa, virtualmente, para dedicarles un tiempo, para que se dediquen un tiempo, para que tengan voz de aquello que casi no se dice, pero que siempre está en la mente de ustedes porque es historia, porque es vida, porque es lo que hace que luego salgan públicamente y expresen lo que hacen desde el servicio, reconociendo ustedes internamente, puertas adentro, todo lo que han hecho. Me parece eso mágico. Desde que lo descubrí, me parece una validación eterna y constante de quién eres como ser humano y cómo eso te ha alineado a encontrar ese propósito de vida que para mí en mi momento inició con un sentido de vida para después conseguir el propósito, ¿no? Suelo iniciar el podcast con una pregunta poderosa.
diría Luis. Uy, ya, ya. Diría de una pregunta poderosa. Sí. Yo les dibujo el escenario como, bueno, llegas a tu casa, a tu lugar de descanso y te toca colgar como los médicos la bata de ingeniero, administrador, profesional, lo cual ha llevado una carga de trabajo con ello, ¿no? No quiero decir que no Claro. sea relevante, sino pues nos toca guindar esa bata, ese atuendo de lo que estamos haciendo y tenemos esos 15, 20 minutos antes de que lleguen los niños y ocupemos el rol de mamá, por ejemplo. Y quedamos con nosotras y nos toca conversar. ¿Quién es Yané? ¿Qué se diría Yané ahora, en ese momento de soledad? Bueno, a mí me encanta esa pregunta porque es una pregunta que le hago a todas las mujeres en los encuentros, pero yo trabajo mayormente con mujeres y más adelante lo sabrán, más detalle. Y esa es una pregunta que a veces nos cuesta mucho reconocer. ¿Quién soy yo cuando no soy aquello? Y vamos a ponerlo así, cuando no soy aquello, lo que tú quieras definir como Mm, aquello. ¿Quién soy yo desde acá? Hoy me defino y me siento y lo vivo como mm, una mujer empoderada, una mujer soñadora. Siempre he sido soñadora, pero ahora soy más soñadora porque ahora mis sueños son así grandísimos. Que va por ello, no es que soñar, porque bien sabes que en el coaching es clarísimo. Soñar está bien, pero hay que accionar. mm, Entonces, sueño en grande y acciono cada día ese pedacito. Entonces, soy una hacedora también. Y tengo que reconocerlo porque trabajo muchísimo mi ser. Para mí es importante cultivar mi ser desde el hacer. mm. Soy mamá de María Ángel, que tiene 20 años. Oh, wow. Sí. Soy esposa de Franklin, que tenemos ya 20, vamos a cumplir 23 años juntos. Soy hija de Gregoria, que es una señora poderosa también de 74 años y que tiene una energía, bueno, increíble y que sigue así hasta cuando ella quiera. Me encanta servir a las personas y eso lo reconocí de adulta que lo hacía Mm, desde la adolescencia. mm, mm, Solo que reconecté en este nuevo transitar de mi vida, wow, es que yo siempre desde la adolescencia lo hacía mm, de una u otra forma. El servicio, ese dar a las personas, mm, estar para las personas, escucharles, ayudarles, eso a mí me encanta y es parte de Janet. Escuchar, sobre todo escuchar, conectar con las personas. Soy deportista, mm, empecé a los 40 años, hoy me defino, soy maratonista, soy ultramaratonista, porque lo hice y lo empecé a los 40 años. mm. Mañana mismo voy a correr 10K de la Maratón de Santiago, que el año pasado hice 42 y dije, no, este año no voy a hacer 42, voy a hacer puro 10, 10, 10. No quiero hacer planes de 4 meses de entrenamiento. Entonces, hoy Ah, también me defino como deportista y eso me costó decir, yo soy deportista, soy mm, corredora, no importa si camino, si corro, camino mm, y corro, mm, soy corredora. Y me costó decir, soy mm, maratonista porque he hecho 3 maratones, soy ultramaratonista porque he hecho 2 ultramaratones, pero me costó mucho ver, mm, porque como mujeres también nos cuesta mucho reconocer en lo poderosa que somos. Entonces, verbalizarlo nos ayuda a mm, empoderarnos mm. para ir por más. Y eso es lo que yo ya me quiero, ir por más, vivir esa vida de, ok, cuando no soy aquello, yo Bien. quiero ir a la Eh, montaña, quiero ir a correr, quiero ir a caminar, quiero meditar. Soy meditadora también, medito todos los días en la mañana. Qué bueno cuando, primero, también puedo rescatar que eres una persona constante y disciplinada, porque todas estas cosas que ya eres y que identificas y que fuiste por ello no se hubiesen logrado sin la determinación para ello, el convencimiento. Entonces, creo que la constancia y la disciplina es algo que te caracteriza como ser humano para todo lo que haces, ¿no? También veo que es importante como esto de verbalizarlo. Mira, yo todo lo hago por audio, ¿sabes? Me encanta mandar audio y las personas que me conocen dicen que se tienen que tomar el tiempo y sentarse con un cafecito caliente cuando yo les mando audio. Porque ya ellos saben que yo termino el audio. Tú sabes que yo mando audio largo, ¿verdad? Tú tómate el tiempo para escucharlo. No importa que lo escuches por pedacitos. Pero para mí es, primero me explico mejor, soy como más natural. Siento que cuando hablas, la manera de interpretarlo de manera clara es más directa que cuando escribes. También creo que no a todo el mundo le puedes mandar audio porque no con todas las personas te sientes conectada para ello, que lo van a entender, que lo van a valorar desde dónde viene
esta intención de mandar audios largos y también porque lo verbalizo. Hay veces que lo hago hasta conmigo misma, me mando yo misma el audio, ¿sabes? Para verbalizar, para darle vida, como yo lo defino, es darle vida a lo que está en mi cerebro, en tratar de que esto que estoy pensando, que estoy creando, que me tiene como una energía, pero necesito sacarlo de alguna manera. Entonces lo hago verbalizado, como que, oh, y cada vez que lo repito, como que tiene más sentido, ¿no? Entonces pienso que eso fue lo que te dio a ti el permiso de valorar que eres maratonista, aunque no tengas grandes escenarios para ello, ¿sabes? Porque también, exacto, porque también veo eso, que los títulos están registrados de acuerdo al impacto externo que hagas y no en la validación de lo que eso significa para ti. Me parece eso genial, eso que acabas de decir. Totalmente, Mariale, porque cuando las personas escuchan, tú eres maratonista, ¿y cuánto tiempo corres? Y digo, es que eso no importa. Ujú. Eso no es relevante para mí. Lo relevante es haber terminado 42 kilómetros de carrera o Ujú. 57 kilómetros en una montaña. Eso es para mí lo relevante, Ujú. porque yo no corrí, no empecé a correr por tiempo, empecé a correr por temas de salud, empecé a correr para desafiarme a mí misma, porque siempre me decía, yo soy asmática, entonces me identificaba como asmática. Ujú. Yo Ok. no soy, hasta que entendí desde el coaching, cambiando las palabras, Ujú. programación neurolingüística, que yo no era asmática, sino que yo tengo una condición asmática. Y el Ujú. tener esa condición no me define para hacer otras cosas, Ok, eso es para súper cambiar importante mi... porque hay muchas Claro, discapacidades mentales, ¿sabes? por supuesto. Entonces yo tuve 40 años, no, porque me empezó a los 5, entonces 35 años con un bloqueo mental, ¿no? Y una situación de salud me llevó a hacer actividad física, mejorar mi alimentación. Y desde este cambiar empecé a experimentar el caminar más, luego el correr. Oh, 1 kilómetro, ya hago 2, ya hago 3, hasta que hice 5, me incorporé a un grupo de running, entonces empecé a correr más, tenía más Mm. inspiración en mis compañeros y compañeras también, y empecé a hacer carreras más, carreras oficiales. Voy a hacer 5K y 10, 10, 10. Y era como una fiebre, oye, el otro mes hay una, vamos, vamos, vamos. Y queríamos hacer todas las carreras en Venezuela ese año, que no era posible. Pero así empezó esta fiebre por el running y cómo yo fui como Mm. desbloqueando niveles. Hoy mismo hice una meditación que se llama la meditación de la escalera, que Mm. es basada en un libro de Neville Goddard, Mm. que es maravillosa porque es, la escalera no tiene fin. Mm. La escalera, tú no le ves el final, pero cada paso que tú vas dando es un logro en tu sueño. Cada nivel que vas subiendo es un Mm. logro que vas acercándote más a tu sueño. Y son micro metas que vas logrando. Entonces eso, empecé 5, 10, 21, 32, 42, 57 y yo, Mm. ¡oh, yo puedo hacer todo esto! Entonces, sí, como bien tú dices, a veces estos bloqueos mentales que nos Mm. ponemos como seres humanos, oye, nos limitan a vivir, porque eso es una limitación a vivir. Cuando yo empecé a correr, a disfrutar la naturaleza desde otra Mm. mirada, Ujú. desde el respeto también, desde lo sabia que es la naturaleza y las oportunidades que me regala, yo dije, esto es vida, Ujú. esto es vida. Que para otra persona puede ser la natación, para otra persona puede ser yoga, béisbol, voleibol, lo que sea, pero tú encuentras lo que te conecta a Conecta. la vida, Pero se porque trata eso, como de ir, como estábamos conversando antes, ir redefiniendo, como ir deslastrándote de lo que no te sirve de lo que ya sabías, o de lo que claro, ya te dijeron, o de lo que ya viviste. Que hay un quiebre de etapas que nace desde la madurez y el entendimiento y de la búsqueda de objetivos distintos, donde te tienes que dar la oportunidad de creer que puedes, yo soy muy visual, todo lo dibujo, sí, ¿no? Sí, que como que puedes darle la vuelta al volante, puedes cruzar en la esquina anterior, ¿sabes? Porque, claro, bueno, vamos a ver qué me trae esto, ¿no? Entonces, mira, ahorita, en este momento me conecté, mira, cuando yo entré a los 40, para mí no fue enfermedad ni nada, no tenía ninguna condición, pero yo estaba como traumada con los 40. O sea, yo veía que se acercaban los 40 y yo decía, y veía 40, ¿y qué he hecho en mi vida? Ya sé que voy a estar vieja, ¿sabes? Era una cosa, esa celebración fue así como que, y llegaron los 40.
Sí, y me hiciste recordar, a mí me gusta mucho el deporte, mucho, mucho. Pasé una etapa de unos de 7 a 10 años donde entrenaba incesantemente, incesante. Hablo de 5 a 7 horas en un gimnasio. Oh, Era incesante, era una cosa que yo sentía que dejaba todo, era mi sitio. Bueno, después uno sabe, fui mamá, empecé a trabajar, otras responsabilidades, sin excusa lo dejé, porque no hay excusa. Lo dejé. Entonces, en este momento estoy tratando de reconectar con ello, viviendo desde el hecho de que la edad es lo que tú quieres que sea y que eso no define tu vitalidad, ¿sí? Porque empecé a ver, a observar que podía haber una persona de 60 años que podían lucir totalmente diferente, lo cual está bien. Entiendo que viene desde un ejercicio de prioridad. Lo que para ti es importante, pues puede. Entonces, cuando me empecé con esa mirada, yo dije, me empezaba a forzar eso que empezaste a hacer tú, a entrenar. Y yo decía, ¿cómo es posible que ahora tenga que empezar caminando a mi paso si antes entrenaba con hombres? O sea, me sentía como que iba para atrás. No reconocía ese escalón de a poco que estamos tratando de subir para llegar a ese momento de ese entrenamiento fuerte, sino por qué no puedo entrenar como entrenaba a los 20. ¿Ve? Entonces, la pregunta era equivocada, ¿sí? Entonces, a mí el libro ese de Cambia tus preguntas, cambia tu vida, literal cambió mi vida. Sí, la manera de ver las cosas. Entonces, esto que estás comentando del peldaño, cuando entiendes que son pasitos, ese 1%, como dice Luis, ese 1%, ese pasito, cuando te sientas a observar ese paso, dejas de ver todo lo que te falta y empiezas a darle valor a vivir ese proceso de que, wow, llegué aquí y qué tuve que hacer para llegar aquí. O sea, no fue, o sea, empiezas a vivir tus capacidades, ¿no? No sé si lo ves así. totalmente, totalmente. Y fíjate que cuando tú vas a la montaña, al principio, cuando vas las primeras veces, te afanas y vas solo mirando a dónde vas a llegar. Mm. Por supuesto, eso te cansa, te agota la energía, llegas más lento y cuando llegas arriba, wow, es como, no lo disfrutas tanto porque ya gastaste gran parte de tu energía en venir en la ruta mirando solo a dónde ibas a llegar. Y yo ahora lo que le digo a las personas, no mires dónde vas a llegar. Ok, estamos abajo, vamos a llegar allá, pero el recorrido necesitamos disfrutar. Entonces, si tú vas solo mirando allá, no lo vas a disfrutar. Disfruta cada paso que vas dando, cada subida, cada bajada, te vas a caer. Disfruta, ríete de esa Mm. caída. Vuelve, límpiate, sigue, pero ve disfrutando todo el trayecto y celebra en grande cuando estés allá arriba, pero tienes todavía mucha energía para esa celebración de haber conquistado la cima. Entonces, es un aprendizaje que tuve de la naturaleza. Y Y de ver ahí, cómo, sí, cómo se conecta eso que haces. No sé en qué tiempo fueron, pero veo cómo se conecta este aprendizaje de intentar tú, para tu propio bienestar y para claro, tu propio cumplimiento de retos, el evaluar y valorar todo ese proceso que has vivido para llegar y crecer en cuanto a tu capacidad de aguantar claro, tus maratones y traspolar eso a que lo viva una mujer que quieres empoderar, que no corre, sino claro, desde otro punto de vista. Eso, ok. claro, y esa es la idea, porque mira, yo soy certificada de Maxwell. Ujú, Y yo a John Maxwell lo conocí, no sé, desde el 2012 por ahí, con sus videos de 1 minuto en YouTube. mm, Y bueno, estando aquí en pandemia me certifiqué con Maxwell. Pero porque hay cosas que yo he aprendido de Maxwell que, por ejemplo, el talento no es suficiente. Tú puedes tener el talento, pero si tú no tienes la disciplina y la determinación que tú lo mencionabas, no vas a llegar en ninguna parte. Y el compromiso, que es muy importante, muy importante. Otra cosa es que todo empieza dentro de ti, ese liderazgo, liderarte a ti para después liderar a otros. Y eso lo hilo con él. Cuando tú lideras, primero te lideras a ti, pero tú primero recorres el camino mm, para enseñárselos a otros. Porque es difícil cuando tú quieres enseñar algo que tú no has recorrido, mm. que tú no has vivido, porque lo vas a hacer desde la teoría. Y cuando lo haces solo desde la teoría, es como que cuesta más que las personas No es orgánico, integren no. esa información. Entonces, a mí me gusta la teoría, no, a veces me desapego, pero cuando tengo que dar clases que son con teorías, yo esa teoría ya tengo que haberla recorrido en algo en mi vida. Cobra vida y le tienes que dar vida, color, Claro, se porque manifieste de alguna forma. lo que va a conectar no es la teoría, Ujú.
sino cómo yo mm, viví esa teoría mm, y hacerla humana. Y es esto. Entonces, claro, yo puedo decirle a una mujer que no corre, oye, pero ¿qué te gusta hacer? Le pregunto, ¿qué te gusta hacer? Ah, bueno, a mí me mm, gusta estar relajada, me gusta una caminata. Oye, a mí me gustaba nadar y hace tiempo que no lo hago. A mí me gusta el yoga. Y oye, tengo tiempo que no hago yoga. Entonces esta mujer empieza a reconectar con lo que a ellas les apasiona mm. o les apasionó en algún momento que por X no lo siguieron haciendo y que pueden volver a reconectar. Y como les digo yo, un paso a la vez. No tienes que nadar 50 piscinas el primer día que vas a retomar, ni tienes que hacer 3 horas de yoga continuo. Un paso a la vez. Como lo dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos, que cuando leí el libro me hizo tanto sentido el cómo nosotros logramos integrar un hábito, este 1% que tú mencionas, porque él dice, si vas a empezar a ir al gimnasio y te ha costado, bueno, sal 5 minutos, entras 5 minutos al gimnasio y te regresas. El otro día vuelves 5 minutos y te regresas. El otro día vuelves 6, 7 minutos y por lo menos trata de agarrar una pesa, Mm. regresas. Y así vas aumentando los minutos y va a llegar un momento que te vas a decir, no, pero ya va, ya yo estoy aquí en el gimnasio, yo tengo que hacer aunque sea 10 minutos en la caminadora, ¿no? Porque no estoy sacándole provecho a la inversión que estoy haciendo. Y de eso se trata. A mí me decían, bueno, pero ya tú hiciste 10, ¿por qué no haces de una vez 42? No, No. no, yo hice 5, ahora quiero 10, ahora quiero hacer 21. Y es justamente un paso a la vez. Yo no estoy apurada. Mm. Yo no estoy apurada, yo quiero disfrutar el proceso. Mira, cuando lo pones, mira, te puedo decir, porque el apuro viene de la necesidad de complacer externamente, ¿no? Por supuesto, Y uno pasa mucho tiempo en ese sitio y uno vuelve allí, sobre todo cuando está en el ámbito profesional, que hay un grado de exigencia que te ala, que te invita a reconectarte con hay que demostrar, ¿no? sí, Y no creo que esté mal, eso de alguna forma crea una adrenalina que te invita a crecer. Lo que me he dado cuenta es que creces desde una mirada diferente. La razón del crecimiento ya es diferente. No es para demostrar a otros, sino esto de verdad en qué me está sirviendo y qué debo dejar ir. Si la otra persona cree que no soy capaz, pues no seré capaz. Pero qué sé yo o qué reconozco yo, ¿no? claro, Por otra parte, cuando decías que uno tiene que vivir el proceso, por supuesto, no es imposible vivir todo lo que le pasa a todo el mundo en la vida. por Por eso supuesto. digo, por eso digo que traspolar, transmitir, transportar lo que has vivido y quitarle el nombre, sino que saque de allí y entonces allí como que hacer un nuevo preparado de acuerdo a la etapa de la Claro, persona que estás ayudando, ¿no? O que le estás apoyando o acompañando en ese momento. Entonces, justamente, mira, yo creo que sigo existiendo que nada es casual. nada, Justamente antes de empezar a grabar, recibí una visita de una persona que está haciendo emprendimiento y él conversa mucho conmigo, ¿no? Entonces él vino a la casa, estábamos conversando y está en este cosa de que ya tienen un proceso de 3 años donde le golpea el seguir intentando crear un negocio, ¿no? Y ya le he manifestado, el problema es desde dónde estás creando el negocio, qué es lo que te está haciendo querer el negocio, la parte financiera, si es solamente un motivo financiero no vas a avanzar, porque siempre te va a atropellar la etapa en que no estás recibiendo lo que tú supones vas a recibir. Y bueno, hay un mm, proceso, hay un proceso que vivir para que puedas tener eso. Entonces, ¿qué te está motivando antes de eso? Y él me estaba explicando que es como una franquicia, ¿no? Entonces, sabes que se hacen muchos grupos de reforzamiento, muchas cosas de motivación, muchas cosas de tú puedes, muchas historias de éxito, sí, ¿sabes? Y él me dice, me sentía como una cucarachita en una esquinita, porque habían tantas historias de éxito y la mía no se parecía 3 años y no se parece en nada a lo que me están diciendo. Y yo necesitaba que alguien me dijera, está bien por lo que estás pasando, porque es que yo llegué a esta historia de éxito, porque pasé esos 3 años que tú también estás pasando ahora. Me hizo tanto clic, los pelos se me paran. Yo decía, yo lo escuchaba y yo decía, wow, el proceso es importante. Entonces, cuando tú dices que hay que vivirlo, yo te imagino como que tú estás apoyando a una mujer a que logre algo y tú estás, como te digo, todo depende de la perspectiva, desde arriba, pero desde arriba es porque estoy esperándote, no es porque yo lo hice mejor y yo estoy más arriba que tú, claro, ¿sabes? Te claro. estoy esperando y esta mirada, mira, como te digo, yo hago comiquitas en mi cabeza. Esta mirada wow, de estar parada y tú arriba y viendo cómo suben esos escalones y tú te ríes, o sea, tú sonríes de que sé lo que estás pasando, relájate.
Sí, Sí, ahora vas a vivir esto y va a sentirse así y puedes querer no seguir, pero es normal, ¿sabes? Cuando logras describir y meterte en la piel de eso, entiendo lo que estás pasando. No es que, no, sí, tranquilo, superfluo. No, sí, tranquilo, dale, pero es que en algún momento va a llegar. Por eso decía, siempre cuentas las historias de éxito, pero es importante que la gente conecte cómo fue posible esa historia de éxito. Primero, para evitar el juzgar. claro. Gente que se atreve a decir, es que ella llegó y que le fue fácil, ella tenía todo, es que siempre se le ha ofrecido todo, nunca le ha faltado nada, ¿sabes? Y aprender a identificarte de que esa historia puede parecerse a la tuya y que si esa persona pudo, tú también puedes, ¿sabes? Qué delicado, qué bonito poder ver que tú quieres mostrarle a la gente que tú pasaste por ahí. Claro, y mira, yo veo muchas personas que se disculpan por ser autorreferentes, Mm, mucho, mucho, sobre todo mujeres. Y yo digo, y es que tu mm, historia mm, no vale, tu historia tiene un valor, la viviste para algo y es precisamente para compartirla, para inspirar a otra, para decirle a otra, oye, yo pasé por eso y ¿sabes qué me funcionó a mí? mm, Hice esto y esto, que no quiere decir que te va a funcionar a ti. Yo te comparto lo que a mí me funcionó y tú solo prueba, mm. porque al final cada persona termina siendo su propia fórmula de vida. Porque Wow. la vida de Mariale no es igual a la vida de Janet, aunque usemos fórmulas similares. Ujú, ok. Pero yo agarro un poquito, mira, a Mariale le funcionó esto, voy a probar de esto de Mariale, voy a probar esto Mm, de Janet, voy a probar esto de esta persona, voy a ponerle un poquito de lo que leí en este libro, voy a ponerle otro poquito de lo que escuché en esta conferencia y tú pruebas mm. hasta que tú, mira, la fórmula que creé para mí. Ok, ok, no lo Y había visto eso así. Ujú, y eso a la final, ¿qué pasa? Cuando trabajamos con personas, se termina convirtiendo en tu método y le pones un nombre a ese método. Oye, mi paso, no me funciona a mí. Yo le voy a poner un nombre. Es un método que yo voy a compartir con las mujeres. Y a todo lo que yo haga le voy a poner este método ok, ok. porque es mi fórmula. Tú luego dices, yo voy a ver qué método es este que usa Janet. Y si me funciona, buenísimo. A unas les ha funcionado, a Mm, otras no. Unas lo han mejorado y han hecho su propia fórmula o su propio método, si lo van a aplicar en mm, algún negocio. Y de eso se trata, ¿no? Cuando vamos creando yo lo llamo círculo virtuoso ujú, de lo que yo vivo, lo que vive la otra persona, lo que vive el otro. Y es que salen cosas maravillosas. Y desde ese arriba que yo estoy mirándote, yo también estoy aprendiendo de ti, ujú, ok. de lo que tú vienes haciendo en esos pasitos que vas dando. Estoy aprendiendo de ti. No me creo mejor ni me creo que soy, no, porque todos los días estoy aprendiendo. Y estoy aprendiendo incluso de un niño que me encuentre en el camino. Y sí se aprende porque aun cuando tú le apliques tu fórmula, la persona lo digiere diferente. No, su Claro, reacción no va a ser igual. Entonces te permite a ti, mira, a mí me funcionó y yo tuve como resultado esto. Pero fíjate, ella no está haciendo lo mismo que le estoy diciendo, pero su reacción es diferente y hay una claro. retroalimentación allí de Es que las contenido, de reacciones, reacción. aunque apliques la misma fórmula, tu emocionalidad es distinta. Tu etapa, el Tu momento en que estás. contexto, claro, el contexto, las circunstancias, los recursos. Cuando hablo de recursos, hablo más de los internos. Ujú. Y por supuesto que los externos van a tener su influencia, el entorno. Eso es lo que va a hacer que el resultado sea diferente, aunque utilices la misma fórmula o el mismo método. Y permitirle saber a la gente de que aun cuando no obtenga el mismo resultado que tú, está bien lo que obtuvo. Claro. Mm, Por supuesto, porque ¿qué pasa con esa persona ese emprendedor que se siente como que, bueno, yo no he hecho nada, que empiece a listar todo lo que ha hecho, mm, todo lo que ha aprendido, para que se dé cuenta de que sí ha tenido un éxito crecimiento. y un crecimiento desde todo eso que él ha venido pasando? Porque sí, las redes sociales son muy buenas, Mm, dependiendo cómo se usen. mm, En las redes sociales se muestra lo que nos conviene muchas veces mostrar. Yo soy un poco más íntima con mi sí, gente que está afiliada, suscrita al boletín. Entonces ahí desde la intimidad de un correo electrónico les voy contando historias que a lo mejor no cuento en un un cuento. video, una red social. Y también lo hago en las capacitaciones, en los talleres.
en los encuentros, ahí me abro mucho más, porque si bien es cierto, abrirte públicamente en una red social es, bueno, una exposición inmensa que haces de tu vida. Entonces, como que también, sí, emprender no es fácil. Yo tengo 4 años de emprendimiento y dile a esta persona con quien conversaste hoy, o si escucha este video, este podcast, que no pasa nada que no tengas el éxito que tú estás mirando en los otros. Por el simple hecho de estar 3 años, ya lo hace una persona exitosa. Porque los emprendimientos mueren al primer año, la mayoría. Ya va por el tercero. ¿Qué más puedo hacer para salir de aquí? Y yo creo que Yo ahora mismo estoy, sí, esos momentos son los que te permiten reinventarte, reencuadrar, decir qué no estoy viendo, claro, por qué camino no he ido, ¿sabes? Hubo un momento en que hace días, porque conversamos mucho, y le dije, siéntese un momento a no pensar, a no cuestionar, solamente claro, agarre aire y deje que todo fluya, que se asiente la base, deje claro, que todo, porque ahorita estás lleno de muchas emociones que no te permiten ver. Entonces, creo que ese acompañamiento, ese normalizar, yo lo veo así, normalizar lo que sucede desde el punto de vista de que la gente se pueda eh, relacionar, pueda dejar de sentir que voy hacia arriba, sino que tengo personas que también caminan a mi lado. Y claro, entender que todas las acciones repercuten, cada cosa que haces tiene una consecuencia positiva o negativa. Y cuando tú te ves a ti mismo como un eco, donde expandes horizontalmente lo que haces, empiezas a tener cuidado de las cosas que estás haciendo, ¿sabes? Y de qué claro. manera puede impactar. Y ahí podíamos entrar en ese tema de que es una manera de liderar, ¿no? Desde mi concepto. Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora mismo yo estoy en reinvención a nivel de emprendimiento. Ok. Por eso que tú comentabas, ¿no? Desde dónde surgió el emprendimiento y el reconocer que surgió desde emociones no Ujú, tan positivas, sino ujú, más estresantes, me hizo darme cuenta, oye, esto estuvo mal al principio o no mal, no fue el mejor contexto, ni la mejor circunstancia, ni la mejor emoción. Entonces yo necesito ujú. darle una vuelta a esta tortilla. Necesito Sabes que cuando darle tú esto. trabajas con organización, ¿verdad? Con organizaciones, tú trabajas con coaching organizacional. No con coaching organizacional, más que todo profesional y personal. Ok, pero te lo digo porque, sabes que, como te comentaba antes, hay veces hay muchos nombres, muchos términos que tienen un nombre que tú necesariamente no sabes qué significa, ¿no? Sí, Y en la parte organizacional, yo decía, bueno, ¿cómo llevo esto al ser humano? Si, o sea, si las organizaciones están formadas por humanos, ya deberían ser humanizadas per se, porque el contenido claro, es tibio, es en movimiento, ¿sabes? Debe haber como una... claro, entonces yo decía, bueno, la visión, la misión, los valores de la empresa, que no son un ser vivo que se ha puesto como un edificio con sí, cubículos, bloques, ¿sabes? Cuando la organización habla de estructura, edificio, y no hablas de los contenidos del ser humano, yo decía, ¿por qué eso tiene visión, misión, valores y objetivos? Que van a depender única y exclusivamente desde dónde lo estás haciendo y con quién lo vas a hacer, quién te va a claro, acompañar en ese proceso. Yo decía, bueno, pero ¿por qué? No estoy descubriendo el agua tibia, ojo, sino me di cuenta de que, wow, porque yo no guindo mi cartelera, pues, como ser humano, como yo profesional, sin pertenecer a nadie, con mi marca, con mi profesión, con mi emprendimiento. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuáles claro, son los valores que acompañan esta marca personal? claro. ¿Qué quiero transmitir? ¿Desde dónde estoy dando? Y yo dije, bueno, esto nada más, por eso te digo que los términos creo que vi un post tuyo que decía que hay términos del virtuoso, que lo direccionaban a la parte religiosa nada más, ¿no? Sí, sí, Escuché eso, entonces, bueno, ¿por qué cuando hablamos de liderazgo solamente hablamos de estructura, de un sitio que tiene un compendio de gente que viene a hacer robots creando, ¿sabes? Entonces, creo que tú lo ves también así, fuera de ese contexto, donde se puede liderar, ser líder o ser liderizado. También entiendo que hay personas que tienen la elección de no sí, querer ser líder, que también pienso que lo hacen de una manera inconsciente, porque es que lideran aunque no se den cuenta. El impacto lo tienen aunque no quiera. Entonces, creo que es más un tema de definir, de internalizar qué significa ser líder, quitándole traje, corbata. No estoy hablando metafóricamente, no quiero decir que uno se tenga que desvestir, sí, sí, sí. sino Te ponerle comprendo, te un traje comprendo. más ligero. Pues lo que no quiero es que la gente piense que estoy cuestionando a las personas que se visten así o que sean líderes de esa manera, ¿no? No, no se trata de Sí, la vestimenta, se trata de la flexibilidad de poder desmantelar.
un poco más y ver qué hay adentro de lo que significa ser líder y liderazgo. ¿Tú qué trabajas con eso? ¿Qué me puedes decir? No, mira, definitivamente, como tú bien lo dices, las organizaciones están hechas por personas y si no fuese por esas personas no existiesen organizaciones. Esa es una realidad. Ahora, ¿cómo quiero yo que sean esas personas? Y cuando ayer, que te comentaba antes de empezar la grabación, estuve moderando una mesa en unas jornadas de conexión de mujeres líderes de América acá en Chile. Y la mesa era sobre precisamente vida personal y propósito profesional, porque nos apegamos tanto al título, a los títulos, a los cargos, al negocio que yo he creado, que nos olvidamos de la persona que está detrás de todo eso. Entonces, cuando yo quito todos esos papeles, esos cartones, como dicen acá en Chile, cuando quito todos esos cartones, ¿quién soy yo? Y sí, te encuentras que eres una persona que lidera. Y yo trabajo también en proyectos con mujeres que no han tenido educación y que sin embargo están recibiendo una preparación porque quieren aprender algo diferente, porque se han dedicado al cuidado y no terminaron sus estudios. Y mujeres, y un mix, ¿no? Desde 20 hasta 65 años más o menos juntas, todas estas generaciones, y es como, y yo les digo, ustedes creen que ustedes no son líderes, yo les llamo lideresas. No, yo no soy lideresa, me dicen algunas, otras me dicen que sí, porque ya están haciendo algún liderazgo social, entonces se reconocen como lideresa, pero no la cuidadora, no la jefa de hogar, no la mamá, no la abuela. Entonces cuando les digo, ok, veamos algo, cuando uno está en una empresa, el líder o gerente, porque ojo, hay gerentes que no son líderes y hay Total. líderes que no son gerentes. Total. Lo acabo de vivir ¿Ok? hace 22 días, donde el que más me enseñó era el asistente de admisión. Para que vea, entonces esa es una realidad. El gerente a veces no es líder y el líder a veces no tiene cargo. Que Robin Sharma tiene, creo que un libro Sí. que se llama así. Entonces, yo les digo, mire, ¿qué hace una mujer cuidadora o jefa de hogar que no trabaja, que no estudió? ¿Tiene? Entonces, yo les pregunto, ¿qué hace? Bueno, tenemos que rendir la comida, tenemos que rendir el dinero, tenemos que sacar las cuentas, tenemos que tener un presupuesto, tenemos que hacer una planificación de la hora que hay que buscar, llevar los niños, no sé qué, tenemos que organizarnos con las actividades de la casa, organizarme con lo que tengo que hacer, Y digo, ¿y de qué estamos hablando? Y aparte tengo que hacer las tareas, acompañar, ser empática, escuchar, comunicar, resolver los conflictos. A veces me cuesta delegar y yo sé que tengo que hacerlo, delegar. Y entonces yo les digo, ok, y lo voy anotando, miren, acá, y esto no es liderar. Sí, ok. Entonces, ¿son lideresas o no son lideresas? Tuve la oportunidad de escribir un libro y la razón de ese libro fue precisamente esto que estás diciendo. Fue el encuentro, o sea, lo que le dio motivo desde un lado oscuro, debo reconocer al principio, que las primeras hojas después que me suavicé, las boté porque venía cargada de mucha emoción. Y era precisamente, se llama integración o desintegración laboral y habla de por qué tenemos que cuestionar o sentirnos culpables de dedicarnos a ser madre y eso tiene que ser un espacio en blanco en tu resumen curricular. Cuando hay tantas habilidades de manera empírica y desconocida que enfrento, que resuelvo, que valido y que me apropio mientras soy madre. Entonces, de allí nació, claro, después me di cuenta que tenía que armar todo un contexto con diferentes capítulos, pero el capítulo principal que le dediqué mucho más tiempo fue precisamente a eso, a por qué tengo que sentirme culpable, por qué tengo que mentir en mi espacio curricular de esos 5, 2, 10, en mi caso fueron 10 años, que me dediqué a ser mamá y no significa que no trabajé, porque vienes como categorizada. O sea, tú en ese Sí, tiempo no sí, hiciste sí, nada, cambia pañal sí, y sí, lleva sí, muchachos para sí, el colegio, como que si eso fuera sencillo. sí, Entonces, sí. entienden que ese tiempo tú no, nada. Y yo le digo, pero ¿quién te dijo? Yo ese tiempo me preparé, hice más cursos que en cualquier otro momento porque tenía un poco más de tiempo para eso, porque empecé a validar de qué quería ocuparme, de qué parte de mi profesión quería prepararme. Saqué una licenciatura mientras era mamá. ¿Cómo me va a decir que ese tiempo no vale en el currículo? Entonces, no, es que hay una vacante aquí, ese tiempo como que desactualizado. Wow, yo me morí. Yo decía, wow, esto no es, no. Yo le digo, esto no soy yo nada más.
Y entonces empecé a ver patrones de conducta en mujeres que habían pasado esta cesantía, para mí intencional, donde su expresión, su expresión corporal mostraba un desgaste, ya para mí no es posible más nada, porque Claro. profesionalmente estoy limitada. O tengo que emprender o tengo que dedicarme a ser abuelita cuando mis hijos tengan nietos, me den mis nietos, ¿sabes? Entonces yo empecé a ver como esa constante y decía, ¿cómo puedo redireccionar esto? Que no me arrope, que no sea yo una persona que piense que no tengo más capacidades. Claro. Entonces empecé a validar eso. Eso fue lo que le dio razón al libro. Y cuando a mí me tocó dar una charla de emprendimiento a emprendedores y otras a mujeres maltratadas, yo le dije, Álvaro, es que yo no tengo negocio, es que yo no tengo ningún emprendimiento, es que yo no tengo ninguna oficio físico, yo no ofrezco nada. Y yo le dije, wow, no, mira, vamos a sacar cuenta de cuántos emprendimientos has hecho en tu vida. Mudarte, estudiar una carrera, irte de tu casa, ser mamá. Bueno, o sea, ¿qué significa emprender? Es enfrentar algo nuevo donde tienes que buscar herramientas que te ayuden a crear algo nuevo, un proyecto nuevo, sea como se llame. Bueno, mira, estudiar, migrar, ser mamá, construir un hogar, reinventarte cada vez que has podido, todo eso son emprendimientos. Entonces, cuando aterrizas, que es lo que tú hiciste con las mujeres madres, para que entendiesen que sí tenían una posición de liderazgo dentro de su entorno, cuando le aterrizan los conceptos, que es lo que te venía diciendo, cuando se lo pones así sobre la mesa, le Claro. esparcen las barajas y le dicen, mira, esto es el contenido de ser líder. Dime tú Claro. si perteneces o no, ¿sabes? Qué bonito eso, que las haga sentir en esa posición de pertenezco a algo. Claro, porque es que, como tú bien dijiste al principio, nos hicieron creer un cuento de liderazgo que no es real, que era conveniente para un grupo de personas, Basado en títulos. basado en títulos. Y yo Maxwell mismo lo dice, es que el liderazgo no es tener un título, un cargo o una posición social, es cómo tú influyes en las personas, es la influencia positiva en las personas. Entonces, ¿cómo estoy influenciando yo en mi entorno? Entonces, cuando yo le hablo a estas mujeres y les digo, ¿cuál es tu influencia? Ok, ahora tú derrochaste un liderazgo para los demás y te olvidaste de liderarte a ti. Ahora vamos a trabajar Wow. tu autoliderazgo. Que es validar, ¿verdad? Es Claro, es validar lo que tienes. reconocerte. Claro, es reconocerte, es aceptar que tienes una caja de herramientas poderosa. No sé si se escucha allí el perro. No importa. En ese contexto que me estás hablando, hablaríamos del o sea, lo que tú describes como sea. Obsérvate, siéntete. Claro, ese es para mí una ruta que yo entre mi... que mi esposa se me dice, ay, que tú eres bruja. Y también las lideresas en algunas cosas me dicen, en algunos encuentros, no, tú tienes como que unos... yo me puse a trabajar esto, a mí me gusta trabajar los acrónimos, A mí y debe también. ser que tanto los usaba en la organización, en la empresa, que yo creo acrónimos a partir de lo personal. Entonces Okay. yo, bueno, un día no sé cómo surgió esto, pero yo empecé a escribir, pero aquí yo puedo crear un acrónimo, esto, o sea, y O ahora lo sea, hablo mucho, sí. o sea, claro, entonces me acuerdo de este meme de la Sí. niñita, ¿no? O O sea, mi sea. mamá manda a decir tal cosa, ¿no? Entonces es eso, o sea, este, observar, es esta invitación de observarte, escuchar qué hay aquí en tus pensamientos, cuáles son mis acciones, cuáles son las palabras que estoy repitiendo, que me están desempoderando o empoderando. El sentirte tus emociones, porque reacciono de esta manera cuando estoy molesta, porque cuando estoy triste, y empezar a reconocer tus propias emociones y tus estados de ánimo. El enfocarte, ponerle un sentido claro de propósito a tu vida, ¿qué quieres? Ok, ya criaste, te dedicaste a toda tu familia y todo lo demás, y cuando una meta para ti, cuando un sueño para ti, cuando un hábito que quieras hacer y no lo has podido hacer porque estabas todo el tiempo ocupada en los demás. Entonces, enfocarte en esa nueva ruta que quieres dar para ti, tener esas citas contigo, como les llamo, citas contigo, para, aunque sea, tomarte un café y saborearlo mirando la matica que tienes ahí en tu. Y creo que es incorporarlo, porque yo decía,
porque yo entiendo, ¿sabes? Que hay personas o que habemos personas que tenemos que cumplir un rol en cuanto a profesión o en cuanto a ejercer un trabajo que por cuestiones financieras se deben cumplir. O sea, Claro, que en el momento no vemos otra alternativa, ¿sabes? claro, Entonces yo le decía, bueno, entiendo eso y eso te crea un desgaste, una presión extra porque ese recordar no estoy donde quiero estar, no me gusta el entorno, ¿sabes? Que estoy como disociado de lo que estoy haciendo. Yo le decía, ok, entiendo, no te voy a decir, deja de trabajar, que yo lo hice. claro, Yo por un año cerré a Santa María y estaba que me moría de la parte financiera, pero fue el momento donde más crecí como persona, enfrentando estos retos. Yo ujú, le decía, pero busca un momento del día, primero para ese observarte, que tú comentas, para sentir que esas emociones que estás teniendo, a dónde me llevan, de dónde claro, vienen, y luego que reconozcas eso, mira, ese momento que tú dices, por eso yo describo el podcast, mira, agarra una mantita, un café, un té, un vino, siéntate en tu rincón favorito y empieza a darte un momento en lo que a ti te claro, guste hacer, leer, escuchar el lo que podcast, sea, lo que sea, lo que tú quieras hacer. sí, Entonces, no tiene que ser todo el día porque es que también, como te digo, se engrandece el hecho de sí, que vive de sí, tu propósito. Y decía, bueno, ¿cómo se come esto? sí, ¿Sabes? Para eh, mí fue un trauma. Yo, cuando me pusieron a hacer el Ikigai, yo morí porque no tenía ni idea de qué iba a contestar. Digo, si yo estoy en una crisis existencial, donde realmente estoy ahorita empezando a desmontar los títulos y a ponerle un lado y a ver quién soy, cómo tú me vas a preguntar qué es aquello que te gusta hacer. Llevo 25 años haciendo lo mismo. O sea, no me ha dado tiempo de pensar qué me gusta hacer. Entonces, para mí el Ikigai de entrada fue un trauma. Luego después tuvo mm, sentido, pero yo tuve que claro, buscar otras cosas, tuve que hacer otras cosas para conocerme yo, validar lo que podía hacer para después trabajar el Ikigai. mm, Entonces yo le decía, busca esos momentos, esos espacios, no tienen que ser todo el día. No, pero es que entonces no vivo de mi propósito, no vivo de lo que me gusta. Wow, yo le dije, ¿cuánto se ha magnificado esto? Son pequeños pasos, luce muy grande, pero vivir de otro propósito puede tomar 5 minutos, ¿sabes? Es un espacio pequeño que necesitas para repotenciarte, para recargar batería, para hacer aquello que no es tan a gusto, pero que esta energía te recarga, ¿sabes? Te lleva a ello. claro, es que mira, yo le digo a las mujeres, eso que tú dices, no tiene que ser 1 hora, 2 horas, ni 3 horas, 5 minutos. Y si tú no tienes 5 minutos para ti, oye, tú no estás viviendo. Hay que observarte. Tienes que observar, porque esos 5 minutos no puede ser siempre el café rápido, Sí. atareado, Mira, quemándome, tú yo sabes, todavía ¿no? me estoy disfrutando el mío desde esta mañana. Bueno, entonces es eso, porque igual yo lo transité Ujú. y no empecé con 3 horas diarias, yo empecé con 5 minutos para hacer ese recorrido. Después tú dices, ah, no, pero es que esto es muy rico, me gusta cómo me siento una paz, me dicen, siento calma, siento que puedo tener una Mm, conversación interior conmigo mismo. Entonces dicen, bueno, ya no son 5 minutos, son 10. ya lo pides. Igual como hablábamos hace Sí. un instante de la actividad física, ¿no? Ya son 10. Ahora me voy a dar 10 minutos, me tomo mi café y doy una vuelta a la manzana, ¿sabes? Aquí al vecindario, una vueltica, 10 minutos. Qué rico se siente. Y tu cuerpo, tu Va a ir mente, tu todo, mm, te va a ir pidiendo un poco más. mm, ¿Y qué vas a hacer tú? Tú vas a sacar el tiempo porque tú quieres sentir ese momento de plenitud que es mm, único y que no te lo da nadie más que tú que tú mismo. mismo. Entonces, luego la A de ese OSEA, que es la última letra, Ujú, es amarte y atreverte, amarte, reconociendo todo esto que estoy transitando, sin juicio, sin juzgarme, sin darme el látigo, mm, sino reconociendo que, bueno, que soy humana, soy perfectamente imperfecta, que me voy a equivocar y desde ahí tengo autocompasión conmigo, desde el amor y me atrevo a hacerlo diferente, a sacar ese tiempo, a tomar esas mm. citas conmigo, a tener un sueño, a tener una meta y trabajar por ella, porque muchas mujeres con quien me he encontrado ni siquiera se han atrevido a tener una meta porque no tengo tiempo para tener nada para mí, ¿no? Ya, un tema de merecimiento también. De Yo, merecimiento. sí, yo digo, cree en lo que quieres hacer, crea el momento para que eso pase y atrévete a hacerlo. Claro, Sí. claro. Cuando estabas comentando
este enfoque que estás haciendo de obsérvate, o sea, quiero que se lleven, que no son palabras, o sea, hay un contexto detrás de esto. No es que un día te observas, al otro día ya te sentiste y al otro, no, esto No, toma tiempo. Lo que se te está dando son como herramientas que pueden guiar, ¿verdad? Lo que tratas de claro, transmitir son herramientas que te pueden guiar a tener como una línea que seguir. Sin embargo, el dibujo de esa línea, el relleno de esa línea, el tiempo que te toma ese recorrido es personal y no hay ningún tiempo perfecto para ello. Y totalmente. ser imperfectamente perfecto significa desde mi experiencia, desde mi disfrute, porque he sido 1000% perfeccionista toda mi vida. Y eso me limitó por mucho tiempo. Tú sabes Sí, cuánto te retrasa eso, ¿verdad? sí, Cuánto es que no muchísimo. está totalmente bien hecho, es que me equivoqué, Sí, aquí tengo que volverlo a hacer. Entonces, imperfectamente perfecto tampoco significa aceptar que no puedes mejorar, ¿ok? claro, No vamos a llegar a un grado de perfección, pero sí un grado de una mejora continua, donde hoy lo hice, acepto que lo hice hasta aquí, que hoy pude caminar 5 minutos y está claro. bien, me aplaudo mis 5 minutos, sin embargo me invito a caminar 10 mañana. O sea, no es conformidad, ¿sabes? No es conformidad ni mediocridad. Ok, Ojo, ujú, yo lo llamo excelencia humana, ok, ¿ok? Porque me reconozco que soy humana, me voy a equivocar, va a haber días que no voy a tener el estado de ánimo para hacer algo y me doy permiso a no hacerlo. Sin embargo, si es algo importante, mm, me voy a dar permiso a obligarme a déjame hacerlo. hacer, ujú, Porque, ojo, hay que también tener prioridades muy claras, ujú, ujú, muy claras. Y el ritmo que tú hablas es totalmente parte de este proceso. Mi ritmo es distinto al tuyo ujú, y es diferente en todas las personas de este planeta. Por eso cuando, volviendo al correr, yo empecé a valorar mi ritmo, porque en un principio yo me mm, comparaba con el ritmo de los demás, pero la condición de los demás no es igual. sí, Entonces aprendí a valorar mi ritmo, que es un ritmo más lento, sin embargo, es un ritmo que me permite a lograr lo que quiera, sin compararme, porque las comparaciones nos aniquilan oh, sí. completamente. Mira, es También cuando estuve yo mucho hago así, tiempo. sí, yo hago así y veo el jardín de mi vecina y digo, ay, qué bonito está el jardín de mi vecina. Y la vecina mira mi jardín y dice, ay, qué Ok, bonito está el jardín de sí. la vecina, yo quiero tenerlo como ella. Sí, y es Y una pues las vivimos comparación, así. porque luego, por eso digo, ¿de dónde nace lo que estás haciendo? El emprendimiento, lo que estés haciendo, ¿de Claro, dónde nace? Porque si claro, nace desde la comparación, entonces siempre observar fuera qué es lo que está sucediendo para ver cómo yo en mi mente creo superar eso. sí, Porque también es cuestión de perspectiva, ¿no? sí, Sí, sí. Y la perfección, como bien tú dices, es aniquiladora. sí, y desgastante, es una cosa que... Para nuestro bienestar, para nuestra creatividad misma, porque lo queremos todo de una manera, el cuadrado tiene que ser exactamente así y no me permito que salga una curva así porque tiene que ser un cuadrado, ¿no? Ujú, ujú. Ah, y yo me obligo a que tiene que ser un cuadrado donde no Sí. cabe un cuadrado. Entonces, no, este nivel de perfeccionismo genera mucho estrés, demasiado, demasiado estrés. Además que si estás en un entorno de Ujú, equipo, el equipo también se ve afectado en la relación con el equipo. Y yo lo mm, viví por ese nivel de perfeccionismo. mm, Entonces, cuando yo dije, bueno, esto de ahora me defino perfectamente imperfecta, porque no voy a ser perfecta en todo, no lo voy a saber todo, mm, me voy a equivocar, de eso voy a aprender, así que vamos a trabajar mejor una excelencia que me reconoce mm. humana, Y excelencia desde mi concepto de excelencia. desde No mi no de concepto, no, expectativa, no de expectativas. sí, no, no, desde mi concepto, Ujú, así, totalmente de acuerdo. Eso, creo que el episodio de hoy sirve para que las personas crean que hay posibilidades, crean que el camino no, primero no es lineal, segundo tiene su tiempo, tercero
tú validas tu propio proceso, tú solo sabes para dónde quieres ir y que sí tienes que tomarte ese tiempo para sentarte a identificar que si tu camino es estar en casa y ser fenomenal con tus hijos y ser abuela y si eso te Eso, hace feliz y en plenitud, uff, o sea, eso, identifica que es aquello que no tiene que ser magnificado ni explosivo para el mundo. Mira, yo tenía un concepto de perfeccionismo tal que yo, para sentirme líder, que impactaba y que tenía influencia, tenía que salvar a un niño de África, tenía que no sé, o sea, sembrar miles de árboles en el mundo, algo ¿sabes? Que yo sintiera un reconocimiento externo que validara lo que yo estaba haciendo, claro, ¿sabes? Entonces, ese grado de presión te permite a ti digerir, disfrutar el juguito de todos los días, ¿sabes? De entenderlo. Así que creo que se van a totalmente. llevar un excelente contenido hoy de un liderazgo natural, orgánico, tangible, válido, posible. Así que yo estoy muy contenta. Y sobre todo un liderazgo auténtico, Ujú. que a mí también me encanta esto. Genuino, una genuinidad. Un liderazgo auténtico donde yo no tengo que ser lo que otros esperan, sino Ujú, lo que soy. ujú, Yo no tengo que amoldarme a otras personas para entrar en un ujú, grupo, porque eso es querer encajar donde no pertenezco, ujú. sino que yo pertenezco a donde me aceptan y me reciben como soy. ¿Cómo son? Y eso en todos los contextos, familia, trabajo, comunidad, iglesia, en todas las áreas donde tú estás. O sea, cuando tú sientas que necesitas cambiar algo de ti para encajar en un lugar, ese no es tu lugar. Y hay que Sí. tenerlo claro. En el mundo, yo como emprendedora he ido como explorando diferentes comunidades de mujeres donde yo me he sentido que necesito dejar de ser yo para Ujú, encajar y estar allí. ujú, Y cuando he sentido esa presión, digo, no, aquí aquí no no es. es, Ujú. este no es mi lugar. Y Aunque sea puedes el ir en, lugar, sí, aunque sea el lugar que financieramente te dé más resultados, pero no, no, aunque sea, no, aunque sea, excelente. Ujú. aunque sea, y no me quedo, Así es. donde pueda tener más red de contacto, donde Mm, todo lo que te ofrece, no, me he sentido que estoy encajando. Entonces, no, aquí no es. no, muy bien. Y en algún momento a lo mejor tú dices, bueno, yo tengo que crear mi propia comunidad, mi Mira. propio espacio, con mis valores, con mis principios, con mi visión, con mi misión, como tú bien mencionabas, donde estemos alineados, donde Sí, estemos alineadas y nos respetemos, nos valoremos, no haya juicio. Siempre le digo a las chicas, a las lideresas, aquí conversamos sin juicio, sin crítica y con total sororidad. Entonces, es un espacio seguro seguro. donde todas valemos, no importa lo que hagamos, todas tenemos un valor para compartir con la otra. Y un Y reconocimiento eso, de habilidades. Eres buena y así te recibo total, y eso me engrana en todo o sea, la comunidad que quieres crear. totalmente, totalmente. Ujú. Y eso es esencial, no perder nuestra esencia, nuestra Hasta autenticidad autenticidad. para complacer a Ujú. nadie, porque Y, y, tú te com- vas a sentir mal. y que entiendan que para reconocer esa autenticidad, esa genuinidad, ese ser tú, vas a pasar muchos momentos sola, Claro, intencional o no, vas a perder cierta identidad cuando se ha basado en el acompañamiento de otras personas, la validación de otras personas, y estamos aquí para decirte que ese es el camino, no es que vas mal, es que no, esa sensación la vas a tener, ese estadio va a estar y solamente tienes que lograr pasarlo, pues transitarlo, sí. superarlo. Sí, sí, y eso también tiene un pilar muy fuerte para vivir desde un liderazgo auténtico, es la autoconfianza. Yo confío en mi capacidad, confío en mis talentos, en mis cualidades, creo en lo que soy, me amo como soy, tengo un autoconcepto positivo de mí, soy capaz también de pedir ayuda, Mm, sintiendo y aceptando que vivo momentos difíciles y que puedo ser vulnerable mm, en algún momento, y creando también una red de apoyo y un entorno relacional que te permita vivir desde tu esencia donde te sientes segura también. y te sientas segura, respetada, valorada. Mm, Y la autoconfianza es que es una de esas cualidades que yo más trabajo, porque el autoliderazgo va mezclado todo mm, esto. La autoconfianza, autoliderazgo, le pongo flexibilidad mm, justamente porque yo aprendí a ser flexible desde soltar
el perfeccionismo Perfeccionismo. para ser una mujer más flexible, menos Mm. estructurada, rígida, más, no que menos estructurada, sino menos Rígido. rígida, para poder vivir con plenitud, para Sí, poder sentir, wow, no tengo tanta carga, o sea, mi mochila sí. no está tan pesada, ¿no? Pesado. Sí, Es, así es, así es. Mira, Janey, yo quiero agradecerte mucho. Me gustaría si tienes algún par de libros que quieras recomendar, que puedan reforzar lo que hemos conversado el día de hoy y un par de herramientas que la gente pueda meter en su cajita hoy para enfrentar retos, para vivir este proceso de liderarse. ¿Qué me podrías comentar? Pueden ser alguna de ellas o pueden ser las dos, lo que tengas a mano. sí, mira, libros, yo recomiendo mucho el libro de las 15 leyes indispensables del crecimiento, que es de John Maxwell, donde vas a encontrar tu propio crecimiento a partir de cómo vas leyendo el libro y realizando Mm, todas las reflexiones que trae el libro. ujú. Em, el libro de Napoleón Hill, ay, ahora se me fue el nombre, a ver si me viene luego, Ujú. te lo indico. Ok, Y el libro de hábitos atómicos, realmente si quieres integrar hábitos, para mí fue muy revelador, hábitos ok, atómicos. Además que escucho mucho también el podcast de Mel Robbins, ya, solo que está en me too. inglés, Ujú. porque me encanta toda la dinámica que se va dando aquí en el tema de hábitos, de cómo también Los 5 fortalecer segundos. nuestro, sí, el método de los 5 segundos, cómo fortalecer nuestro poder interior. Además que todo está basado, mucho está basado en ciencia, que es importante Mm, saber cómo está funcionando mm, nuestro cerebro, cómo está cambiando constantemente y cómo nosotros podemos vivir bien, en bienestar, con felicidad y plenitud a partir de conocer cómo funciona nuestro cerebro, nuestras emociones y cómo también desarrollamos nuestros mm. propios hábitos. Por eso escucho mucho el podcast de Mel Robbins porque me encanta. Yo la tengo a ella. Yo en esa parte la sigo a ella. También escucho a Jay, no sé si lo has escuchado, es un indio, es una persona que trabaja el liderazgo y el coaching de vida. Es excelente, te voy a pasar el link, que también en inglés. Ajá, Y en la parte de liderazgo escucho mucho a Simon Sinek. Para mí es un referente del también, liderazgo. Ujú, referente del también, liderazgo. sí. Del liderazgo ese Simon, que se ve más sí, alcanzable. sí, bueno, yo soy más de la tendencia de John Maxwell porque, Maxwell. bueno, sí, porque es un liderazgo de influencia y es un Mm. liderazgo transformador, ¿no? Entonces, como, sí, ha sido un antes y un después desde que empecé a estudiar de lleno John Maxwell también. Y con Simon Sinek, sí, obviamente, Mm, también tomo cosas de él porque tiene otra mirada a nivel organizacional sí, que impacta fuertemente, sí. ¿no? Y el libro de Napoleón Hill, que ya lo recordé porque a veces Ah, también, ah, mire, Piensa y hágase rico, ok. que yo digo que si yo hubiese leído ese libro en la adolescencia, wow, mi vida sería otra. Además que fue un libro que se escribió durante 20 años Oh, wow. y que habla de mucho de lo que hablamos hoy. Ese libro se escribió en 1920, se escribió durante 20 años con las personas más exitosas de los Estados Unidos en ese momento, ¿no? Entonces ahí habla de visualización, habla de todo lo que se está hablando hoy en neurociencia, ya se hablaba allí y lo aplicaban estas personas, y cómo han seguido ciertos patrones de trabajo en equipo, equipos especializados, Mm, mentes maestras que me ok, encanta, que no es algo de ahora, es algo sí. que ya hacían en el siglo pasado y este señor Napoleón Hill se encargó de sentarse a investigarlo por encargo de uno de estos mismos señores para que esto quedara escrito. Mira, hasta eso tiene historia, porque Simon Sinek también trabaja así. Él trae lo que ya se ha dicho y lo coloca en unas palabras que en esta era pueden incorporarse con mayor facilidad. Entonces, todo, Claro, todo es historia, sí, sí. Como es decimos, no inventamos el agua historia. tibia. Sin Sí, no, embargo, no, no. transformamos como se puede ver. Claro, Mm, claro. Entonces, ese libro para mí fue, wow. De hecho, lo hice en un grupo de mentes maestras. Luego yo creé otro grupo de mentes maestras porque me encantó tanto. Y dije, yo voy a hacer mi propio grupo, voy a invitar a unas personas y lo hice con amigos y fue
Genial. extraordinario Mire, eso es como una buena herramienta para las personas que les gustan leer o que no tienen el hábito de la lectura, pero que de repente sentirse acompañada les puede ayudar, porque probablemente yo reconozco, a mí me gusta mucho escuchar más que leer, pero a me mí gusta mucho también. pero me gusta el análisis. Sí, Entonces, la persona puede irse a un club de lectura. Mira, puede ser ese su sí, emprendimiento, crear ese espacio para ellos, puede ser crear un sitio de lectura donde tienes a alguien que te lee, utilizas tu parte auditiva para ello y desarrollas tu capacidad de análisis. Así que la herramienta ya se las dio Yanni el día de hoy. Podemos crear mentes maestras donde querramos. Somos sí, mentes maestras. Solo hay que somos validarlo. mentes maestras y cada quien desde su área, Ujú, porque estas mentes maestras es precisamente juntar personas que hacen diferentes actividades, mm, no están muy relacionadas y desde la mirada de cada persona, cómo vamos integrando este un contenido. trabajo de Es muy equipo y bonito, liderazgo. O sea, es muy bonito, sí. muy bonito. Así Yanni, que bueno. si quieres compartir tus redes sociales, ¿cómo pueden ubicarte? Utiliza esta Mira, plataforma para ayudarnos. Janet Rodríguez Lizardi en Instagram y en LinkedIn. Ahora estoy más en LinkedIn porque Mm, conecté con un talento que usaba mucho en la adolescencia y que dejé como de usarlo, que es la escritura. ujú, Entonces, en LinkedIn me permito escribir mm, mucho más. Tengo mi mm, newsletter ahora en LinkedIn también. mm, Tengo mi blog en mi página janerodríguezcoach.com. mm, También tengo el blog allí. Entonces, estoy más dedicada a la escritura porque me encanta. mm. Descubrí que reconecté con esa pasión. Reconecté con Sé esa lo que se pasión siente. y ahora en este año me propuse pulir esa pasión. Qué bueno, excelente. Así Espero que saber allí mucho me más de encuentro. ti a través de esa faceta de Yanni. Sí, seguro que sí. Y el Bueno, boletín, bueno, se pueden suscribir al boletín que sale una vez a la ujú. semana, donde ahí sí echo un poco de cuentos, tú sabes lo que voy viviendo. También les comparto recursos, no solo de mí, de otras personas, para que vayamos creciendo juntas en este camino. Ese sí es solo para mujeres, el boletín, Bueno, por te si podrás acaso. sorprender porque mi Pero, libro era solo pero para sí, mujeres y creo que uno de los mejores comentarios más profundos lo recibí de un hombre que leyó el libro. eso te iba a decir. Ujú. Yo escribo para mujeres, pero yo recibo comentarios de hombres que De son hombre. fascinantes. Sí, entonces bueno, a veces hay que también suavizar el concepto de nicho. Sí. No, 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 Sí. yo escribo para mujeres, pero por ejemplo, el newsletter de LinkedIn ya está más mixto, ¿no? Entonces, como, porque sí, es trabajo para mujeres, pero no exclusivamente para Mm, mujeres. Si viene un caballero, por supuesto, bienvenido. bienvenido. Agradecida, Yané, por tu tiempo, por tu confianza, por permitirnos este espacio contigo, por permitirte compartir quién eres y por brindar herramientas y conocimientos, experiencias, historias de vida que pueden ayudar a otras personas a crecer un poquito más. Esta es la mejor intención de este podcast, así que agradezco tu presencia y tu colaboración el día de hoy. Gracias a ti, Mariale, por la invitación, por traerme a tu comunidad. Encantadísima de compartir. Además que es un tema que nos apasiona. Me Y apasiona. aquí estamos para servir y multiplicar, por supuesto. Muchas gracias, Gracias, Yané. Mariale.